La cumbre de líderes había concluido hacía horas, dejando tras de sí el persistente aroma a champán y ambición en el vestíbulo iluminado con cristales del Hotel Riverside. Afuera, el aliento de octubre teñía de plata el aire nocturno, mientras las hojas de arce se balanceaban por el aparcamiento como promesas olvidadas. Entonces, la violencia rompió la quietud otoñal. 3 depredadores con abrigos color carbón rodeaban a su presa. Una mujer cuya blusa de seda color crema ahora lucía la firma carmesí de su brutalidad. Su Mercedes clase S, lloroso, rompía cristales sobre el asfalto bañado por la lluvia. Se aferraba a su blazer roto, mientras el aliento escapaba en desesperadas bocanadas blancas mientras sus dedos con manicura buscaban una salvación que no llegaba. De entre los gigantes dormidos de los coches de lujo, Cole Harper emergió como una sombra con un propósito. La franela desgastada reflejaba la luz de la calle. Las manos de Carpenter se mantenían firmes a pesar de la tormenta que se avecinaba en su pecho. Lo que sucedió a continuación desafió todo lo que este tranquilo padre soltero había fingido ser durante 17 años. Hueso se tocó con carne con precisión quirúrgica. Los cuerpos caían como marionetas abandonadas. Cuando el silencio se apoderó de la noche, la directora ejecutiva Verónica Lang se encontró mirando a unos ojos que pertenecían a su peor pesadilla. Ojos que cargaban con el peso de 1997 y todos sus fantasmas. El sol de la mañana pintaba rectángulos dorados sobre la mesa de la cocina donde Benny Harper, de 7 años, balanceaba las piernas, observando a su padre dar la vuelta a los panqueques con una precisión inusual. Los nudillos de Cole presentaban raspaduras recientes que había envuelto en gajos, afirmando que provenían de un roble particularmente resistente. Los ojos curiosos del niño seguían cada movimiento, catalogando los detalles como hacen los niños cuando perciben que algo ha cambiado en su pequeño mundo. El vapor se elevaba de la cafetera como incienso en su modesta casa de Pine Street, con el aroma a rutina que los había anclado a ambos desde la muerte de Elena hacía 2 años. Afuera, las calles arboladas de Millbrook susurraban con el ritmo tranquilo de un pueblo donde todos sabían lo que hacían los demás, o creían saberlo. «Papá, hoy tus manos se ven diferentes», observó Benny, mientras el jarabe goteaba del tenedor sobre el plato de cerámica desportillado. Su voz transmitía esa peculiar mezcla de inocencia e intuición que hacía que el pecho de Cole se oprimiera con instintos protectores. La luz de la mañana que se filtraba a través de las cortinas de guinda iluminaba los rasgos del niño. La nariz de Elena, la barbilla obstinada de Cole y unos ojos que veían demasiado para alguien tan joven. Cole se sirvió café con deliberada calma, la taza calentándole las palmas mientras pensaba en cómo afrontar otro día de verdades cautelosas y mentiras necesarias. La normalidad de este momento se sentía preciosa y frágil, como sostener agua en las manos ahuecadas. Por la tarde, Cole se encontraba de pie a la sombra de la mansión de la familia Lang en Maple Street, con la pesada caja de herramientas en una mano y una creciente sensación de inquietud instalándose en su estómago. La arquitectura neogótica se alzaba contra las nubes de octubre, sus cimientos victorianos revestidos de abandono y secretos que parecían rezumar de la piedra erosionada. Verónica Lang salió al porche envolvente. Su atuendo de oficina había sido reemplazado por vaqueros y un suéter de cachemira que, de alguna manera, la hacía parecer más peligrosa que vulnerable. Sus movimientos tenían la fluida gracia de alguien acostumbrado a salas de juntas y adquisiciones hostiles. Sin embargo, algo en su postura sugería que estaba interpretando un papel con el mismo cuidado que él. El aire de la tarde crepitaba con un reconocimiento tácito mientras las hojas de otoño se dispersaban entre ellos como cartas caídas de una baraja que ninguno quería revelar. Pregunté por carpinteros en la ciudad, dijo, con la voz nítida y autoritaria de alguien acostumbrado a que sus preguntas fueran respondidas al instante. Su nombre salió a relucir repetidamente. Parece que se ha labrado una gran reputación por su trabajo de calidad y discreción. Su mirada se detuvo en sus nudillos vendados con la intensidad de un fiscal examinando pruebas, y Cole sintió el familiar peso del escrutinio que esperaba dejar enterrado en las sombras de Chicago.
Las tablas del porche crujieron bajo sus botas de trabajo al cambiar de postura. Cada instinto le gritaba que esta mujer sabía más de lo que revelaba. Sin embargo, algo en su desesperación controlada le recordaba su propia fachada cuidadosamente construida. La forma en que los supervivientes aprendían a vestirse como una armadura. Dentro de la mansión, el polvo danzaba a través de la luz de la tarde que se filtraba a través de las vidrieras, representando escenas de prosperidad y poder. El interior revelaba secretos arquitectónicos que hablaban de una época en la que las familias adineradas construían sus casas como fortalezas, con pasadizos ocultos y habitaciones que no aparecían en ningún plano. Verónica lo guió por habitaciones que resonaban con los fantasmas de grandes cenas y conversaciones susurradas, sus tacones repiqueteando contra los pisos de madera que habían presenciado décadas de la historia de la familia Lang. El ojo experto de Cole captó detalles que le aceleraron el pulso: marcos de puertas reforzados, paredes lo suficientemente gruesas como para amortiguar el sonido y un acceso al sótano que sugería usos más allá del almacenamiento de vino. La casa en sí parecía un acertijo envuelto en elegancia victoriana. Cada habitación revelaba nuevas preguntas sobre la mujer que lo había contratado. La restauración anterior estaba incompleta, explicó Verónica, pasando los dedos por la madera tallada que ostentaba símbolos que Cole reconocía de una vida que había intentado olvidar. Mi familia tenía requisitos específicos para la privacidad. Algunas tradiciones son difíciles de erradicar, incluso después de todos estos años. Su mención casual de las tradiciones familiares tenía matices que hicieron que la imagen de carpintero de Cole pareciera tan débil como el papel de seda, y se encontró estudiando su perfil con la mirada analítica que antaño usaba para evaluar objetivos. La luz de la tarde que se filtraba a través del vidrio emplomado proyectaba sombras de colores en su rostro, resaltando la tensión en su mandíbula y la forma en que sus ojos seguían cada movimiento. Algo en la forma deliberada en que revelaba información se sentía como una partida de ajedrez donde él no podía ver el tablero. Esa noche, Cole llevó a Benny a ver la mansión, en parte para mantener la ficción de las actividades normales entre padre e hijo, y en parte porque el instinto le decía que Verónica necesitaba ver con quién estaba tratando. La emoción del niño al explorar la gran casa llenó las polvorientas habitaciones de risas que parecieron sorprender a su anfitriona, como si hubiera olvidado cómo sonaba la alegría entre esas paredes. Verónica había preparado pizza y linternas a pilas, creando un picnic improvisado en la cavernosa sala de estar que resultaba a la vez acogedor y surrealista. Cole la observó interactuar con su hijo, notando cómo escuchaba con total atención cuando Benny hablaba de la escuela y los amigos, su máscara corporativa suavizándose hasta convertirse en algo casi maternal. ¿Vives aquí solo?, preguntó Benny con la boca llena de queso, con su franqueza de niño de 7 años, yendo directo a preguntas que los adultos harían bailar durante horas. Es muy grande para una sola persona. ¿No te asustas por la noche con todas esas sombras y suelos crujientes? La sonrisa de Verónica vaciló por un instante, y Cole captó un destello de crudeza y dolor en su expresión antes de que recuperara la compostura. Las inocentes preguntas del chico parecieron abrir puertas que ella había mantenido cuidadosamente selladas, y Cole se encontró inclinándose hacia adelante, a pesar de su buen juicio, curioso por la mujer bajo la fachada de directora ejecutiva. Afuera, el viento de octubre sacudía las antiguas ventanas como dedos golpeando contra el cristal, enfatizando el aislamiento de esta gran casa y su solitaria ocupante. Yo tuve una familia una vez, dijo Verónica en voz baja, su voz apenas audible por encima de los sonidos de la madera vieja y el tráfico lejano. Un hermano pequeño que habría tenido más o menos tu edad. Benny. Solía hacer preguntas como las tuyas, siempre queriendo saber por qué las cosas eran como eran. Sus manos se detuvieron en la caja de pizza mientras los recuerdos parecían inundarla y Cole notó cómo su respiración se controlaba cuidadosamente, como si estuviera controlando el dolor a pura fuerza de voluntad. Las linternas de pilas proyectaban sombras danzantes en las paredes, creando un círculo íntimo de luz que parecía fomentar confidencias y verdades peligrosas. Algo en su voz hizo que a Cole se le encogiera el pecho al reconocer el dolor particular de quienes han perdido a sus familiares por la violencia,
no por el paso del tiempo. Más tarde esa noche, después de arropar a Benny con historias sobre la historia arquitectónica de la mansión, Cole se encontró de pie junto a la ventana de su cocina, contemplando las tranquilas calles de Millbrook y preguntándose qué juegos se estarían desarrollando en la oscuridad. Los ritmos familiares del pueblo se sentían diferentes ahora, como si la llegada de Verónica hubiera alterado un equilibrio fundamental que no podía identificar ni controlar. Su reflejo en el cristal mostraba a un hombre cercano a los 50, que había convencido con éxito a sus vecinos de que no era más que un hábil carpintero con un pasado trágico. Sin embargo, los acontecimientos de las últimas 24 horas habían despertado instintos que había pasado 17 años aprendiendo a reprimir. El aire nocturno traía el aroma de la lluvia inminente y las hojas moribundas, el recordatorio otoñal de que todo acaba cayendo. La primera semana de trabajo en la mansión Lang reveló rompecabezas arquitectónicos que hablaban de una familia con secretos que valía la pena proteger. Compartimentos ocultos tras falsos muros, escaleras de servicio que conducían a habitaciones que no aparecían en los planos originales, y un taller en el sótano que había sido cuidadosamente sellado hacía décadas, cuyo contenido aún emanaba el aroma metálico de maquinaria vieja y propósitos olvidados. El ojo de carpintero de Cole apreciaba la artesanía, incluso cuando su antigua profesión reconocía las señales de una casa construida para actividades clandestinas. Verónica lo observaba trabajar con la intensidad de quien evalúa a un posible socio comercial, haciendo preguntas casuales sobre sus antecedentes que parecían todo menos casuales. Los días de octubre se acortaban a medida que despintaba la intrincada carpintería. Cada capa revelaba nuevos detalles sobre la historia de la familia Lang y su aparente necesidad de secreto. «Tu trabajo es bastante preciso», observó Verónica una tarde. Se acercó lo suficiente como para oler su perfume mezclado con el aroma a serrín y madera vieja. ¿Siempre has sido tan metódico al resolver problemas? Sus preguntas tenían un peso que trascendía su significado superficial, y Cole se encontró eligiendo sus palabras con el cuidado de quien camina por un campo minado. La luz otoñal que se filtraba a través de los altos ventanales resaltaba la inteligencia de sus ojos verdes y la forma en que catalogaba cada detalle de sus respuestas, como si construyera un caso a partir de pruebas acumuladas. Algo en su escrutinio le resultaba familiar, de una manera que hacía que sus manos quisieran buscar armas que ya no portaba, recuerdos musculares de una vida que supuestamente había dejado atrás. Las visitas vespertinas de Benny a la mansión se convirtieron en un momento culminante que parecía suavizar el carácter corporativo de Verónica. El entusiasmo del chico por la exploración y las preguntas interminables despertaban una calidez que Cole sospechaba que pocas personas presenciaban. Demostró una paciencia extraordinaria con la curiosidad de su hijo por los pasadizos ocultos y las habitaciones secretas, incluso compartiendo historias sobre la historia de la mansión que revelaban un profundo conocimiento de sus secretos. Cole se encontró estudiando sus interacciones, notando la naturalidad con la que ella asumía un rol protector y cómo Benny respondía con el cariño natural que solía reservar para sus maestros favoritos y amigos cercanos de la familia. Ver a su hijo riendo con esta enigmática mujer creó un complejo nudo de gratitud e inquietud en el pecho de Cole, emociones que no podía permitirse examinar con demasiada atención. «Señorita Verónica, ¿por qué tiene tantas fotos de Chicago en sus libros?», preguntó Benny una tarde, mientras sus deditos recorrían las páginas de un álbum de fotos que había descubierto en la biblioteca. La pregunta flotaba en el aire polvoriento como una bomba a la que le hubieran quitado la anilla, y Cole sintió que se le helaba la sangre al reconocer la quietud particular que precedía a la violencia o la revelación. El rostro de Verónica palideció como un pergamino al ver lo que el niño examinaba. Su máscara se agrietó, revelando algo que parecía terror mezclado con reconocimiento. Desde el otro lado de la habitación, Cole pudo ver las fotografías en blanco y negro que habían captado la atención de su hijo. Imágenes que parecían trascender décadas para arrastrar el pasado a este momento con precisión quirúrgica. La fotografía mostraba a dos hombres dándose la mano frente a un almacén de Chicago, con rostros lo suficientemente claros como para identificarlos a pesar del paso de 27 años.
Cole sintió que el mundo se tambaleaba al leer el pie de foto manuscrito debajo de la imagen. M. Cole y R. Lang, 1997. El nombre lo impactó como un golpe físico, arrastrando recuerdos de la bóveda cerrada donde había enterrado los pecados de Marcus Cole junto con su identidad. El padre de Verónica, Robert Lang, la operación de lavado de dinero que salió mal, el trabajo de limpieza que acabó con 3 vidas y creó el fantasma que ahora se encontraba en una biblioteca polvorienta, conteniendo la respiración mientras su hijo de 7 años, sin saberlo, detonaba su mundo cuidadosamente construido. Benny, ve a jugar afuera, logró decir Cole con voz firme, a pesar del terremoto que se oía bajo sus pies. El chico levantó la vista con ojos confundidos, percibiendo la repentina tensión que había transformado la agradable tarde en algo agudo y peligroso. Verónica permaneció inmóvil junto al álbum, respirando superficial y rápidamente, mientras décadas de planificación y paciencia cristalizaban en este momento de reconocimiento mutuo. Afuera, el viento otoñal sacudía las ventanas que habían presenciado el ascenso y la caída del imperio de la familia Lang, mientras que adentro, 2 supervivientes de aquella sangrienta noche de 1997 finalmente se enfrentaban en una habitación llena de sombras y secretos. Cuando la puerta principal se cerró tras la reticente partida de Benny, el silencio que llenaba la biblioteca parecía tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Las manos de Verónica temblaron al cerrar el álbum de fotos. Su compostura finalmente se quebró, revelando el dolor y la rabia que había cargado durante casi 3 décadas. Cole permaneció inmóvil, atrapado entre el hombre en el que se había convertido y el asesino que había sido, observándola mientras luchaba para reconciliar al amable padre que había observado con el asesino a sangre fría que había destruido a su familia. El sol del atardecer se filtraba oblicuamente a través de los altos ventanales, iluminando las nubes de polvo que danzaban entre ellos como los fantasmas. De todas las palabras que nunca pensaron que tendrían que decir. «¿Sabes quién soy?», dijo Cole, su voz transmitiendo el afecto monótono que había aprendido en sus años de asesino, despojada de la emoción para dejar solo la constatación de los hechos. La pregunta es, ¿qué planeas hacer al respecto? Sus manos colgaban sueltas a sus lados, pero Verónica pudo ver el sutil cambio en su postura que delataba a un depredador preparándose para la violencia. La misma quietud mortal que había precedido a la destrucción de su familia tantos años atrás. El aire entre ellos crepitaba con la tensión de los supervivientes que habían pasado décadas preparándose para este momento. 2 personas cuyas vidas habían sido definidas por una sola noche de sangre y traición en un almacén de Chicago. Afuera, la risa de Benny se filtraba. Las ventanas, un recordatorio de la inocencia que existía paralelamente a su oscuro ajuste de cuentas. 27 años, susurró Verónica, con la voz quebrada al pronunciar las palabras como el cristal contra la piedra. 27 años he buscado a Marcus Cole, y tú has estado aquí todo el tiempo, jugando a las casitas y construyendo casas en los árboles. Las lágrimas trazaban surcos plateados por sus mejillas mientras décadas de dolor y rabia finalmente encontraban a su objetivo. El hombre que había apretado el gatillo que la dejó huérfana y destruyó todo lo que siempre había amado. Apretó los puños mientras luchaba contra el impulso de atacarlo con las manos desnudas. Entrenamiento corporativo. Con una necesidad primaria de venganza. La luz de la tarde que se filtraba a través de las vidrieras proyectaba sombras de colores por la habitación, pintando su enfrentamiento en azules y rojos que parecían apropiados para un ajuste de cuentas escrito con sangre. Cole sintió el peso de 3 décadas sobre sus hombros mientras enfrentaba las consecuencias de las decisiones tomadas por un hombre más joven y frío, que había visto matar como un trabajo más que requería precisión y desapego. «Recuerdo a tu familia», dijo en voz baja, cada palabra grabada en piedra. «Tu padre, tu madre, tu hermano, Tommy. 16 años. Lugar equivocado, momento equivocado». La confesión pendía entre ellos como una espada,
lo suficientemente afilada como para cortar todas las mentiras intencionadas y las identidades construidas sobre las que habían construido sus vidas actuales. El rostro de Verónica se contorsionó de dolor al pronunciar sus nombres. Cada sílaba, una nueva herida abierta por el hombre que había creado su infierno personal y luego desaparecido en el anonimato suburbano. ¿Te acuerdas?, repitió ella, con la voz subiendo hacia la histeria antes de que el entrenamiento y la fuerza de voluntad la controlaran. ¿Recuerdas sus nombres? ¿Recuerdas sus caras? Y luego viniste aquí y desayunaste panqueques con tu hijo como si mi familia nunca hubiera existido. Sus acusaciones lo golpearon con la fuerza de golpes físicos, cada palabra dirigida con precisión a la culpa que había cargado como metralla en el pecho durante 17 años. La biblioteca a su alrededor pareció contener la respiración mientras décadas de cuidadoso control comenzaban a fracturarse, revelando la cruda esencia del dolor y la rabia que habían llevado a Verónica Lang a construir un imperio y a cazar un fantasma. Afuera, el viento de octubre aullaba por los aleros como las voces de los muertos, exigiendo justicia. «Dejé esa vida atrás», dijo Cole, sabiendo lo inadecuadas que sonaban las palabras ante la magnitud de su pérdida. «Cuando Elena se embarazó, cuando nació Benny, me alejé de todo lo que había sido. El hombre que mató a tu familia murió en ese almacén con ellos». Su explicación sonó hueca, incluso a sus propios oídos. Una defensa endeble contra crímenes que no se podían deshacer ni perdonar con buenas intenciones y una paternidad suburbana. La risa de Verónica era aguda como un cristal roto, amarga con el sabor de la justicia postergada y las promesas rotas por el tiempo y las circunstancias. Las sombras de la tarde se extendían por el suelo de la biblioteca como dedos oscuros que se extendían hacia un ajuste de cuentas que llevaba 27 años fraguándose. «Marcus Cole no puede simplemente desaparecer», dijo, con la fría precisión de una trampa que se cierra. «No cuando el detective Morrison te ha estado buscando casi tanto tiempo como yo. No cuando la organización Kossoff todavía te considera su propiedad». Los nombres impactaron a Cole como descargas eléctricas, arrastrándolo de vuelta a un mundo de contratos y consecuencias que creía enterrados junto con su antigua identidad. Morrison, el policía corrupto que encubrió los asesinatos de la familia Lang y ayudó a orquestar la limpieza que requirió las habilidades particulares de Marcus Cole. Los hermanos Kozlov, jefes de la mafia rusa que habían sido dueños de sus servicios y nunca olvidaron sus inversiones. De repente, el ataque en el estacionamiento cobró un nuevo significado. Las piezas de un rompecabezas encajaron con una claridad aterradora. Afuera, la voz de Benny llamó a su padre, inocente y confiado en un mundo que estaba a punto de derrumbarse a su alrededor. Cole apretó los puños al darse cuenta de que su santuario cuidadosamente construido se había convertido en una trampa. Su intento de proteger a su hijo era ahora precisamente lo que los destruiría a ambos. Verónica observó su rostro con satisfacción al comprenderlo. Su búsqueda de 27 años, que finalmente llegaba a su fin en una biblioteca polvorienta llena de los fantasmas de su familia asesinada. El sol de octubre se filtraba oblicuamente por las ventanas, pintando su enfrentamiento con sombras cada vez más profundas que parecían burlarse de la ilusión de seguridad que Millbrook le había brindado durante casi 2 décadas. Los siguientes 3 días transcurrieron en una neblina de normalidad que se sentía nítida como cristales rotos ante la creciente conciencia de Cole sobre el peligro inminente. Él continuó trabajando en la restauración de la mansión mientras cada instinto le advertía sobre la trampa que se cernía sobre él con cada hora que pasaba. Verónica mantuvo su fachada profesional, discutiendo detalles arquitectónicos y preservación histórica como si no hubieran pasado una tarde diseccionando su sangriento pasado y su búsqueda de décadas de venganza. Benny permaneció felizmente ajeno a las tensiones adultas que lo rodeaban, deleitándose con los pasadizos secretos de la mansión y las historias que Verónica contaba sobre familias que habían vivido y muerto entre sus muros. El clima de octubre se volvió más frío. El otoño se cernía sobre Millbrook como una promesa de la oscuridad invernal que se avecinaba. La cuarta noche, Cole despertó con el sonido de cristales rotos en el piso de abajo, con la mente instantáneamente despierta,
con la claridad que lo había mantenido con vida durante 15 años de asesinato profesional. Su reloj de noche marcaba las 2:30 de la mañana, con los números digitales brillando en rojo en la oscuridad mientras se deslizaba de la cama y se dirigía hacia el arma que esperaba no volver a necesitar. La Glock 19 se sentía familiar en sus manos a pesar de 17 años de desuso, con la memoria muscular superando al pensamiento consciente mientras revisaba el cargador y recámara. Fuera de la puerta de su dormitorio, los familiares sonidos nocturnos de Millbrook habían sido reemplazados por el silencio cuidadoso de profesionales que recorrían su casa con intenciones letales. 5 hombres se movían por su casa con la fluida coordinación de un equipo bien entrenado, sus pasos apenas audibles sobre los pisos de madera que Cole había restaurado con sus propias manos. Observó desde las sombras de la escalera cómo despejaban las habitaciones con precisión militar. Sus movimientos denotaban un entrenamiento exhaustivo y unas intenciones serias. No eran ladrones al azar ni delincuentes locales. Eran especialistas enviados a cobrar una deuda que llevaba casi 3 décadas acumulando intereses. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. La mujer espera. Muelle 7 del distrito de Almacenes. Ven solo. Las palabras confirmaron sus peores temores. Al mismo tiempo, aclararon sus limitadas opciones. El primer instinto de Cole fue atrincherar la habitación de Benny y establecerse allí, en la casa donde habían construido su vida juntos desde las cenizas de su antigua existencia. Pero la estrategia se impuso a la emoción, al reconocer la inutilidad de luchar contra asesinos entrenados en un espacio donde su hijo podría quedar atrapado en el fuego cruzado. En cambio, se escabulló por la ventana del dormitorio que había adaptado años atrás para esta posibilidad, dejándose caer silenciosamente en el jardín trasero donde Elena le había enseñado a Benny a cultivar tomates y girasoles. La noche de octubre estaba nítida por la escarcha y la promesa del invierno, con estrellas visibles a través de las ramas desnudas de los árboles mientras se dirigía hacia el distrito de Almacenes y la trampa que allí acechaba. El distrito de Almacenes, Riverside, se extendía a lo largo del río Miami como un cementerio del pasado industrial de Millbrook. Edificios abandonados se alzaban como centinelas sobre vías de tren oxidadas y sueños olvidados de prosperidad. El muelle 7 se alzaba al borde del agua como un cáncer, con sus paredes de metal corrugado marcadas por décadas de intemperie y abandono. Cole se acercó entre las sombras, con todos los sentidos agudizados por el cóctel familiar de adrenalina y propósito concentrado que una vez definió su existencia. Las ventanas rotas del almacén miraban al río como ojos muertos, mientras que en lo alto, las nubes de octubre cruzaban velozmente la luna como espíritus que huían del juicio. Dentro, una luz amarilla se filtraba por las grietas de las paredes, prometiendo respuestas y casi con toda seguridad exigiendo sangre. El interior del almacén se abría como una catedral de óxido y abandono. Su vasto espacio, dominado por pilares de soporte que se extendían hacia la oscuridad superior. Los focos montados sobre trípodes creaban círculos de luz ásperos que dolían al mirarlos directamente, mientras que los espacios intermedios permanecían negros como el alquitrán. En el centro de este teatro improvisado, 2 figuras esperaban con la paciencia de arañas en su tela. Verónica estaba sentada atada a una silla de metal, con el rostro con moretones recientes que denotaban resistencia y el precio pagado por la rebeldía. A 6 metros de distancia, Benny se acurrucaba en un rincón, su pequeña figura empequeñecida por la inmensidad industrial que lo rodeaba, con los ojos abiertos por un terror que ningún niño de 7 años debería experimentar jamás. El detective Morrison salió a la luz con la satisfacción de un cazador que finalmente había acorralado a su presa tras décadas de persecución. Su sonrisa era afilada como el viento invernal, revelando unos dientes que parecían demasiado blancos en su rostro curtido. Marcus Cole, dijo, saboreando cada sílaba como un buen vino. ¿Sabes cuánto tiempo llevamos buscándote? ¿Cuántos problemas causaste cuando decidiste hacerte el papi de los suburbios en lugar de cumplir con tus contratos? Su voz resonó en las paredes del almacén con la autoridad de alguien acostumbrado a que sus preguntas fueran respondidas de inmediato y por completo. Detrás de él,
3 hombres más emergieron de las sombras. Su porte profesional y su violencia despreocupada los identificaban como soldados de la organización KOF con una memoria prodigiosa y órdenes de cobrar viejas deudas. «El chico no sabe nada», dijo Cole, con voz firme a pesar del terremoto de miedo y rabia que amenazaba con destrozarlo por dentro. «Esto es entre nosotros. Déjalo ir y te daré lo que quieras». Sus palabras transmitían la desesperada negociación de un padre que enfrenta todas las pesadillas a la vez. El cuidadoso control que había mantenido durante 17 años, finalmente quebrándose bajo la presión de la inminente pérdida. La risa de Morrison era aguda como un cristal roto, resonando en las paredes metálicas que habían presenciado otros enfrentamientos entre hombres que vivían a la sombra de la sociedad legítima. En su silla, Verónica observaba con ojos que reflejaban algo entre el triunfo y la compasión, la artífice de este momento, viendo finalmente cómo sus planes llegaban a su sangrienta conclusión. «Ah, pero él sí sabe algo», respondió Morrison, acercándose con la gracia depredadora de quien disfrutaba del poder sobre los demás. «Él sabe lo que es tener a Marcus Cole como padre. Conoce los cuentos que le has contado antes de dormir sobre tu pasado, las cautelosas mentiras sobre las que has construido tu nueva identidad». Las palabras del detective hirieron más profundamente que cualquier arma física, apuntando a los cimientos mismos de la vida reconstruida de Cole con precisión quirúrgica. Detrás de Morrison, los soldados de Kozlov esperaban con la paciencia de profesionales que ya habían realizado este baile muchas veces, con las manos descansando tranquilamente cerca de armas ocultas que podían acabar con todo en segundos. El aire del almacén olía a óxido y aceite de motor, sabores que quedarían asociados para siempre a este momento decisivo. La vocecita de Benny atravesó la tensión adulta como un cuchillo a través de la seda, inocente y confiada, a pesar de la pesadilla que se desataba a su alrededor. «Papá, ¿de qué están hablando? ¿Por qué te siguen llamando Marcus?» Sus preguntas flotaban en el aire reciclado como acusaciones, cada palabra desgarrando otra capa de la identidad que Cole se había esforzado tanto por construir. Los ojos del niño reflejaban una fe absoluta en la capacidad de su padre para explicar cualquier confusión y dar sentido a las complejidades de los adultos con la misma claridad paciente que aplicaba a las conversaciones sobre tablas de multiplicar y mantenimiento de bicicletas. Esa confianza pesaba más que cualquier arma que Cole hubiera llevado jamás. Una responsabilidad que trascendía la supervivencia personal y exigía un sacrificio que no estaba seguro de poder hacer. La revelación de Morrison llegó con la teatralidad de alguien que había ensayado este momento en su imaginación durante años. «Tu papá solía ser el mejor asesino que el dinero podía comprar. Hijo. 47 asesinatos confirmados en 15 años, incluyendo un trabajo muy especial que eliminó a algunos testigos inconvenientes de una operación de lavado de dinero. Cada palabra fue elegida para el máximo impacto, diseñada para destruir no solo la tapadera de Cole, sino la misma relación que le había dado sentido a su vida durante los últimos 7 años. El rostro de Verónica mostró una mezcla de satisfacción y horror al ver cómo se desarrollaba su venganza. La inocencia de la niña se convertía en daño colateral en su búsqueda de justicia durante décadas. El almacén pareció contener la respiración mientras un niño de 7 años procesaba información que transformaría su comprensión de todo lo que creía saber sobre su padre. El momento de la verdad llegó con el peso de una estrella fugaz aplastando los hombros de Cole mientras se enfrentaba a la elección entre el hombre que había sido y el padre en el que se había convertido. La mirada de Benny no se apartó de su rostro, buscando alguna señal de que todo esto fuera un terrible error o un juego de adultos que aún no entendía. «Es cierto, papá», susurró el chico, con la voz apenas audible por encima del ruido ambiental del almacén, el metal al asentarse y el tráfico lejano. La pregunta contenía universos de confianza y traición, amor y miedo, inocencia y el terrible conocimiento que ya comenzaba a remodelar su joven visión del mundo. Cole sintió que 17 años de cuidadosa construcción se desmoronaban a su alrededor, revelando los cimientos manchados de sangre sobre los que había intentado construir una vida que valiera la pena vivir. «Sí», dijo Cole,
Esa sola palabra que cargaba con el peso de 47 vidas y una decisión que definiría todo lo que vendría después. Yo era un hombre muy malo antes de que nacieras, Benny. Hice cosas terribles a personas que no merecían lo que les pasó. Su confesión despojó a los últimos vestigios de la identidad que había portado como armadura, dejándolo desnudo ante el juicio de su hijo y las consecuencias de las decisiones tomadas por una versión más joven y fría de sí mismo. El aire del almacén parecía vibrar con el poder de la verdad finalmente dicha. Décadas de mentiras cautelosas se disolvieron como humo ante la honestidad absoluta. Los ojos de Verónica se cerraron al escuchar a Marcus Cole finalmente reconocer sus crímenes. Su larga búsqueda de reconocimiento llegó a su amarga conclusión en una catedral oxidada de sueños abandonados. La risa triunfal de Morrison resonó en las paredes de metal como el sonido de cadenas al romperse. La satisfacción del policía fue completa al presenciar la destrucción de todo lo que Cole Harper había construido a partir de las cenizas del legado de Marcus Cole. Ahí lo tienen, anunció a su audiencia de asesinos y víctimas. Confesión ante testigos. Ahora podemos ponernos manos a la obra. Sus palabras cargaban con el peso de la autoridad institucional corrompida por décadas de sobornos y compromisos sangrientos. Un agente de la ley que hacía tiempo que había cruzado la línea entre la justicia y la Y. Venganza. Los soldados de Club se acercaron. Su calma profesional sugería que habían asistido a muchos ajustes de cuentas similares y que probablemente asistirían a muchos más antes de que el suyo los llamara. Sobre ellos, el viento de octubre aullaba a través de las ventanas rotas como las voces de fantasmas exigiendo lo que les correspondía. Lo que sucedió a continuación se desarrolló en el espacio entre latidos, memoria muscular y amor desesperado, combinándose para crear movimientos que parecían surgir de una fuente más profunda que la decisión consciente. La mano de Cole se movió hacia el arma que había ocultado bajo su chaqueta, mientras calculaba simultáneamente ángulos y distancias con la fría precisión que había hecho a Marcus Cole tan valioso para gente como la organización Kosov. El tiempo se dilataba como siempre en momentos de extrema violencia. Cada segundo se estiraba como un caramelo mientras su cuerpo realizaba funciones que su mente había intentado olvidar. La dura iluminación del almacén creaba sombras oscuras que danzaban y se movían con él, convirtiendo el espacio industrial en el escenario de una actuación que determinaría la vida o la muerte de su hijo. El primer disparo alcanzó a Morrison en el hombro, haciéndolo girar con la fuerza del impacto, manteniéndolo con vida para afrontar las consecuencias de sus décadas de corrupción y traición. El segundo y el tercer disparo inutilizaron a dos soldados Club con una precisión que denotaba un entrenamiento exhaustivo y práctica reciente, a pesar de 17 años de intento de retiro del oficio de asesino. Cole se movía como un líquido muerto entre las sombras del almacén, con cada movimiento preciso y decidido, mientras en lo más profundo de su mente, una parte de él lloraba por el hombre en el que había intentado convertirse y la inocencia que su hijo acababa de perder para siempre. El sonido de los disparos resonó en las paredes metálicas como un trueno, anunciando el regreso de Marcus Cole a un mundo que nunca lo había dejado marchar. El silencio se apoderó del almacén como nieve cayendo, roto solo por los gemidos de los hombres heridos y el lejano sonido de las sirenas que se acercaban por las tranquilas calles de Millbrook. Cole se arrodilló junto a Benny, con las manos temblorosas mientras cortaba las cuerdas que ataban las pequeñas muñecas y tobillos de su hijo. El niño lo miró con ojos que parecían décadas mayores que hacía una hora. La inocencia infantil fue reemplazada por la terrible certeza de lo que su padre era capaz de hacer cuando se le exigía más allá de todos los límites. Se acabó, susurró Cole, aunque sabía que nada terminaría realmente para ellos. Que esta noche proyectaría sombras sobre cada día que siguiera. Tras ellos, Verónica trabajaba en sus propias ataduras con manos que temblaban por algo más que un trauma físico. Su larga búsqueda de venganza, tras haber llegado a una conclusión que nunca había imaginado. El FBI llegó al amanecer. Agentes federales invadían el almacén como hormigas reclamando territorio a colonias rivales. Cole entregó su arma sin resistencia,
con las manos en alto mientras los agentes aseguraban la escena y procesaban las pruebas de su regreso a la violencia tras 17 años de intento de retiro. Morrison sobrevivió a sus heridas, pero enfrentó cargos que probablemente acabarían con su carrera y su libertad. Décadas de corrupción finalmente expuestas por su propia codicia y sed de venganza. Los soldados KOF se recuperarían, pero enfrentarían la deportación y el enjuiciamiento. Las operaciones estadounidenses de su organización fueron interrumpidas por el mismo hombre al que habían venido a rescatar. Con la creciente luz del día, el almacén parecía más pequeño y sórdido que en las dramáticas sombras de la noche. Solo otro edificio abandonado donde hombres desesperados habían protagonizado sus escenas finales. 3 meses después, Cole estaba en su cocina preparando panqueques para Benny mientras Morninson pintaba rectángulos dorados en la misma mesa donde habían compartido miles de desayunos tranquilos. Los fiscales federales habían aceptado su cooperación a cambio de inmunidad por crímenes pasados. Su testimonio contra la organización KOF y la red de corrupción de Morrison resultó ser lo suficientemente valioso como para contrarrestar su sangriento pasado. Benny estaba sentado a la mesa de la cocina haciendo sus tareas, con su pequeño rostro serio y concentrado mientras se abría paso por el complejo terreno de ser hijo de un asesino reformado en un pequeño pueblo donde los secretos rara vez permanecían enterrados. Su relación había sobrevivido a la revelación del pasado de Cole, aunque conllevaba nuevas dimensiones de comprensión que ninguno de los dos había querido explorar. Verónica había decidido quedarse en Millbrook después del enfrentamiento en el almacén. Su búsqueda de venganza se había convertido en algo que sorprendentemente parecía perdón. La mansión Lang se había convertido en un lugar de encuentro para sobrevivientes de la violencia, una fundación que había creado para ayudar a las familias destruidas por las mismas redes criminales que se habían cobrado la vida de sus padres y su hermano. Cole había completado las obras de restauración pro bono, y sus habilidades de carpintería habían creado espacios diseñados para la sanación en lugar de para el escondite. Los domingos por la tarde se reunió con Cole y Benny para cenar, su improbable unidad familiar unida por el trauma compartido y el reconocimiento de que algunas formas de represalia. La edad solo podía repararse con paciencia, comprensión y tiempo. El viento de octubre que había traído secretos y mentiras por las calles de Millbrook ahora traía el aroma a pastel de manzana y hojas quemadas. La promesa del otoño de que los finales también podían ser comienzos si se miraban desde la perspectiva adecuada. Cole observaba a su hijo a través de la ventana de la cocina mientras Benny jugaba en el patio trasero con Scout, el Golden Retriever que Verónica había adoptado y compartido entre sus dos casas. La risa del niño resonaba en el aire fresco como música, prueba de que los niños poseían una capacidad extraordinaria para adaptarse a nuevas realidades sin perder su alegría esencial. Tras esa risa yacía el conocimiento que moldearía al hombre en el que Benny se convertiría, pero también contenía la fuerza que provenía de comprender que las personas podían cambiar y que el amor podía sobrevivir incluso a las revelaciones más oscuras. En los momentos de tranquilidad, Cole aún sentía el peso de 47 vidas en su conciencia, nombres y rostros que lo visitaban en sueños que nunca serían del todo pacíficos. Pero también cargaba con la certeza de que Marcus Cole finalmente había muerto en ese almacén, asesinado no por balas ni agentes federales, sino por el amor de un padre que había demostrado ser más fuerte que cualquier identidad profesional. El hombre que emergió de ese enfrentamiento no era el asesino que había sido ni la ficción que había fingido ser, sino algo completamente nuevo. Un padre que había elegido a su hijo por encima de su pasado y había encontrado la redención en el simple acto de preparar el desayuno, revisar las tareas y creer que el mañana podría ser mejor que el día anterior. La historia que los residentes de Millbrook contaban sobre esa noche de octubre creció con el tiempo, convirtiéndose en parte de la leyenda local junto con otros relatos de personas comunes que habían hecho cosas extraordinarias cuando las circunstancias exigieron heroísmo. Algunos detalles eran precisos, otros embellecidos por el tiempo y la imaginación, pero la verdad esencial permaneció inalterada. Un padre soltero había luchado contra asesinos en un almacén para proteger a su hijo, y al hacerlo había demostrado que el amor podía transformar incluso los corazones más heridos.
Los niños que jugaban en los parques de Millbrook a veces representaban sus propias versiones de la historia, presentándose como héroes capaces de superar cualquier obstáculo con valentía y determinación, sin saber que el verdadero héroe vivía tranquilamente entre ellos, preparando panqueques y construyendo casas en los árboles, demostrando cada día que la redención era posible para cualquiera lo suficientemente valiente como para elegirla. Con la llegada del invierno y la caída de las últimas hojas de los arces de Millbrook, Cole Harper se asomaba a la ventana de su cocina, observando a su hijo jugar en el patio trasero con el Golden Retriever que se había convertido en la última incorporación de la familia. Las cicatrices en sus nudillos se habían desvanecido, pero nunca desaparecerían por completo. Eran recordatorios permanentes de la noche en que eligió la paternidad por encima de su pasado criminal y descubrió que algunas transformaciones requerían violencia para completarse. Afuera, Verónica trabajaba en su jardín, plantando bulbos que florecerían en primavera, su propio acto de fe en un futuro que ninguno de ellos podría haber imaginado durante aquellos días oscuros, cuando la venganza y la justicia parecían el mismo destino. El sol de la tarde se filtraba oblicuamente entre las ramas desnudas, dibujando sombras que danzaban en lugar de amenazar. El último regalo del otoño antes del descanso invernal y la renovación primaveral.